saludamos a esta hora a Fabio Arias. Él es el fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Hola Fabio, muy buenos días, bienvenido a Redma Noticias. Buenos días para usted, Giovanni, y todos sus oyentes de Red Noticias. Bueno Fabio, ¿cómo van las negociaciones? Ayer 17 horas y todavía no hay humo blanco, ¿no? No señor, esta es una interlocución con el gobierno bastante compleja y bastante difícil. Aspiramos que el gobierno entienda perfectamente que debe modificar muchas de sus actitudes frente a al Comité Nacional de Paro y muy especialmente frente a los manifestantes para que verdaderamente podamos avanzar rápidamente en esta negociación. Fabio, ayer se dijo que ustedes estaban pidiendo la cabeza del ministro de la Defensa para poder seguir dialogando, porque ni siquiera se ha podido instalar la mesa de negociaciones. ¿Eso es verdad? No, señor. Si usted mira lo que hemos dicho tanto en las peticiones del Comité Nacional de Paro como en el documento que llamamos exigencias para negociar, estamos diciendo es que el ministro de Defensa tiene que darle una declaración de perdón a las víctimas por toda la brutalidad policial que ha venido ejerciendo contra los manifestantes. Eso es lo que está en los documentos, es lo que hemos pedido, pero obviamente el ministro de Defensa parece que le tenemos que agradecer que esté estigmatizando a los manifestantes, que los acuse de vándalos y terroristas y que por tal motivo se justifica la muerte de más de ya 52 manifestantes por culpa de la brutalidad policial. Eso sí es lo que estamos exigiendo, que el gobierno tiene que decirle a ese ministro que tiene que pedirle perdón a las víctimas y tiene que rectificar su actitud frente a la estigmatización y frente a las órdenes que le da la policía. Fabio, pero en aras de la equidad, ¿y para cuándo el perdón por parte también de los marchantes por lo que ha sucedido del otro lado? También por los desmanes, por el vandalismo, por los bloqueos que tienen al país casi que al borde de la quiebra. Los sindicatos dicen, los gremios, perdónenme, dicen 1.200 bloqueos en las carreteras, más de 500.000 empleos que están en riesgo. ¿Cuándo del otro lado se va a suspender también esa actitud para sentarse a negociar y que el país por lo menos pueda volver a la normalidad? No voy a tratar de minimizar las cifras que usted acaba de dar, pero si usted le pregunta a la policía son distintas, pero no importa. Digamos que sí hay una situación de anormalidad en todo lo que es la vida nacional hoy. Pero ¿cuánto le dijimos nosotros al gobierno nacional? ¿Sí? ¿Cuánto le dijimos a estos empresarios en el 21 de noviembre del 2019 que negociara nuestro pliego en el 2019? Y el señor Diego Molano, en esa época era asesor del presidente Duque, nos metió en una conversación disque nacional que no produjo ningún resultado positivo ni para el país, ni mucho menos para nosotros los trabajadores. Y hubo también un paro nacional en esa época. Y le dijimos al gobierno, mire, un pliego de emergencia, porque la situación es de emergencia en el país, el 20 de junio del año pasado, va a completar un año. Y se van a demorar año y medio para contestar un pliego y la conveniencia y la necesidad que tiene el país de negociar. Yo sostengo que evidentemente hay pérdidas, por supuesto, pero la mayor pérdida es la que ha ocasionado este gobierno y a quien ellos han puesto a resolver la situación con un año y medio para atender una pliego de emergencia. El paro que hay hoy lo hace es el gobierno, el único responsable de esa. A nosotros no nos gusta hacer paro, sabemos las dificultades tan grandes que hay e inclusive la pérdida de vidas que en esta oportunidad tenemos. Esto es muy grave, totalmente grave, pero tenemos que decir que el responsable de esto es el gobierno. Y si nos demoramos más en la mesa es por culpa del gobierno, que es bastante lento, pero lentísimo para escuchar. Año y medio para sentarse a negociar con el Comité Nacional de Paro, no. Fabio, pero ¿no va a haber algún gesto de amistad, por lo menos, podemos llamarlo de esa manera, hacia el pueblo colombiano para poder empezar a levantar por lo menos las marchas, Fabio? Es que es muy difícil continuar con la reactivación nacional cuando a diario se dan tantos bloqueos a nivel nacional, sin hablar de las carreteras, lo que pasa en las ciudades. Las marchas, si bien en la mañana son pacíficas, pero mire lo que pasó anoche en el Portal de las Américas, lo que pasó en Bucaramanga, CAIS quemados, entidades bancarias quemadas. Es que esto tiene un límite, hay muchas empresas que están a punto de reventar. No hay posibilidades de verdad
de sentarse a negociar y hacer un break, hacer un paro, pero no en las calles, sino de otra manera, para tratar de permitir esa reactivación económica? El gobierno solamente se ha sentado a hablar y a negociar con nosotros porque hay paro. Con absoluta seguridad que si no fuera por este paro, sí, el gobierno no estaría haciendo absolutamente nada frente a nosotros porque siempre nos ha desvalorizado y siempre ha desdeñado las peticiones que nosotros hemos hecho. El paro y la huelga son expresiones en el contexto exactamente de la política y la movilización social, herramientas para hacerle entender al otro de que está haciendo mal las cosas. Bueno, cuando el gobierno entienda que las debe atender, con absoluta seguridad que el paro se va a terminar, pero tiene que atender primero las peticiones y las demandas nuestras. Fabio, pero si los tiempos del gobierno son tan lentos, como usted lo dice, porque evidentemente había un pliego desde el año pasado, eso no se lo discute nadie, ¿por qué va a sacrificar a tantos empleados? Porque es que mire, si usted se pone a sumar tantos daños, tantos problemas que se han causado por este paro, al final los que vamos a terminar pagando somos nosotros. Pero perdón, 500.000 MIPYMES, o sea, microempresas, se liquidaron por la errática política del gobierno en medio de la pandemia. Eso no lo determinamos nosotros, ¿sí? Más de 3.500.000 personas pasaron a la pobreza. Los empleos, sí, hoy tenemos 2,5 millones más de desempleados que antes. Discúlpeme, lo que nosotros estamos tratando de decirle al gobierno, oiga, todo esto no lo hubiéramos podido evitar, óigase muy bien, evitar, si usted hubiera hecho otra cosa. Entonces, tratemos de mirar bien las responsabilidades donde son. Gracias a este paro pueden haber políticas públicas totalmente distintas que nos permitan recuperar el empleo y muchas de esas MIPYMES que terminaron liquidándose. ¿Por qué? Porque en el pliego de emergencia, que se llamó de emergencia por eso, porque era un plan de choque extraordinario que el gobierno tenía que hacer para defender el empleo y las MIPYMES, ese tejido empresarial que nosotros sí defendemos, ¿sí? Pero desafortunadamente no lo hizo. No podemos mirar para el lado que no es. Es gracias a esto que puede ser de otra manera. Y yo creo que esa es la gran ventaja de este paro nacional, que ha demostrado que las cosas no pueden seguir con el desdén y con la indiferencia con que este gobierno trata los asuntos. Uno de los puntos fundamentales para ustedes es que el presidente rechace la brutalidad policial. Tengo entendido que ayer les hicieron llegar un video de varias intervenciones del presidente donde rechaza esa brutalidad policial. Del otro lado, del lado del Comité del Paro, ¿por qué no se escucha la voz de rechazo por los bloqueos violentos que tienen a varias ciudades desabastecidas? Por ejemplo, lo que está pasando en Buenaventura, Fabio, es muy delicado, porque el Valle del Cauca no está recibiendo los insumos. ¿Por qué no abrir por lo menos las carreteras? Señor Celis, en términos generales, el Comité Nacional de Paro siempre ha convocado a manifestaciones pacíficas. Siempre hemos dicho que rechazamos la violencia, ¿sí? Y esos actos no concernientes a la forma pacífica en que tenemos que protestar, ¿sí? En general ha sido así. Y cuando ha habido las agresiones y la violencia contra los manifestantes, lo ha hecho definitivamente la policía. Y los bloqueos, ¿sí? Y en general todas estas expresiones populares de rebeldía y de protesta por la situación que hay, son en el marco de procesos legítimos en los cuales evidentemente uno, para poder hacerle entender al otro, tiene que recurrir a estas vías. La huelga o el paro son mecanismos a los cuales recurre la población o los trabajadores para hacerle entender al otro de que definitivamente debe atender su petición. No son cosas, el bloqueo no son cosas ni legales ni violentas, ¿sí? Eso no es cierto de que sea violenta, son cosas de hecho, por supuesto, sí, pero no son violentas en términos exactamente de lo que se considera atentar contra la vida o contra la integridad del otro. Fabio, ayer hablábamos con el presidente de la SAC y él decía que el oxígeno que tenía la industria, por lo menos la de los alimentos, era cuestión de horas porque se les estaban muriendo los animales y demás. Ustedes tienen en el Comité del Paro alguna fecha límite, una línea roja
en donde digan, bueno, hasta aquí podemos seguir porque ya realmente el daño es muy amplio, o ustedes siguen indefinidamente hasta cuando logren lo que buscan con el gobierno? En la fecha límite de esta circunstancia la determina es el gobierno y su velocidad para escuchar y entender y rectificar su política. Si lo hace muy rápidamente se podrá solucionar esta situación. Si lo sigue haciendo tan lento como lo ha hecho hasta el momento, pues seguirá siendo de esta manera. Pero quiero hacer una salvedad sobre el tema de los bloqueos. Los corredores humanitarios para los temas de salud, el oxígeno, entre otras cosas, los medicamentos, las ambulancias, los corredores humanitarios para el tema de los alimentos perecederos e inclusive para corredores para paso de combustibles, lo han permitido los manifestantes en general. De tal manera que esa situación mínima sí se ha garantizado y nosotros vamos a seguir en esta política, pero también le decimos al gobierno, bueno, apure porque a nosotros nos sirve también que esto se resuelva muy positivamente, pero eso que no ha hecho en este año y medio anterior, debía hacerlo rápidamente, ojalá en un día. Todas las cosas pueden demorar mucho tiempo, pero también muchas soluciones se pueden alcanzar de un día para otro. Fabio, cuando escuchábamos a Francisco Maltés de los logros del paro, él decía, a nombre del Comité del Paro, logramos tumbar la tributaria, logramos tumbar al ministro Carrasquilla, logramos tumbar a la canciller, logramos tumbar la reforma a la salud. No sé qué opinen ustedes de lo que pasó con la Copa América. La pregunta es, ¿cuáles son esos inamovibles mínimos que ustedes necesitan para poder levantar este paro, adicionales? Primero, que la brutalidad policial, que se le dé orden, porque la orden la tiene Duque y el ministro de Defensa. Ambos tienen la orden de que suspenda toda la actitud de barbarie contra los manifestantes y dejen de estar estigmatizándolos, calificándolos de vándalos y terroristas, porque no lo somos. Y segundo, que evidentemente entre muy rápidamente a atender el pliego de emergencia, que son 6 puntos claves. Entre otros está el de la renta básica para esa gente que está en la calle, que ya no recibe mayor cosa y por eso está en la calle. Y segundo, el subsidio de las nóminas para las MIPYMES. Obviamente que a nosotros nos interesa el tejido empresarial del país, especialmente ese, porque es el que más genera empleo. Pues Fabio, no me queda otra cosa que desearles mucha suerte y que ojalá lleguen pronto a un acuerdo para poder levantar esta situación que de verdad que no le favorece a nadie. Muchas gracias, Fabio, por atendernos, que tenga un buen día. A usted muy amable, señor Celis, y buen día para todos sus oyentes.